José. Gracias a todos por la participación. Quiero agradecer sinceramente la asistencia a este webinar y agradecer a José y a Marta por la invitación y también felicitarle por todas las acciones que llevan a cabo en el sector y bueno, y particularmente a la red Renault y a Proasa por todas ¿De quién las es? acciones que llevan en materia de protección de datos. Sí, ¿me escuchan bien? Y les pediría que por favor apagaran los micrófonos y luego hacemos una finalización y daremos unos minutos de pregunta. Bueno, este webinar es como la continuidad de una serie de webinar que se han llevado a cabo por la agrupación de concesionarios Renault y por Proasa, siguiendo con un informe que hizo la ANCR sobre los concesionarios en el sector y en los que se destacaba que había que seguir adelante con la formación y bueno, entre todas las formaciones que se han propuesto, pues esta es una de ellas. La finalidad, pues actualizar a la red de concesionarios en que conozcan lo último que está saliendo en protección de datos y que puede ser significativo. También destacar que hay un canal de WhatsApp que de Proasa, los que quieran seguirlo, se tratan temas de protección de datos y muchas de las sentencias, muchas resoluciones de la agencia, antes de hacer un webinar, pues las publicamos ahí y los mantenemos siempre actualizados y pueden descargarse en esos, bueno, los carteles que se hacen para el WhatsApp, lo pueden descargar y los pueden reenviar también a las personas del concesionario, porque hay temas que hay veces hablamos sobre contraseñas, otras veces hablamos sobre cómo cuidar el dato de carácter personal en ciertas circunstancias en el concesionario. El valor que es solamente pensado en el sector de la automoción, que esto es difícil conseguir temas de protección de datos centrados en una actividad económica. Entonces los animo a participar en el canal de Proasa, que yo colaboro en la elaboración de algunos de los carteles. Bueno, les voy a comentar un poco sobre este webinar. em, que lo que busca es que hablemos hoy sobre la sentencia del Tribunal Supremo 390 del 2026, que da una doctrina sobre el concepto de dato de carácter personal y también recuerda que debemos implantar todos los principios en materia de protección de datos. Entonces, primero para que entiendan un poco el contexto de lo que pasó, voy a comentarles un poco los hechos. Y estos hechos se remontan al 2019 a un señor de apellido Vidal. Durante su jornada de trabajo se va al médico y lo que hace es que presenta una justificación a su jefe. Entonces, la directora del centro penitenciario le requiere a este funcionario que por favor le aporte el diagnóstico del tratamiento total. O si no, pues que lo van a sancionar. Entonces, lo que hacen es que como él no lo aporta, a él lo sancionan. Entonces, él les dice que no lo deben sancionar, dado que él no tiene la obligación de entregar el diagnóstico completo, que con el justificante era suficiente. ¿Qué sucede? Este tema lo conoce la Agencia Española de Protección de Datos, tiene conocimiento de estos hechos y la agencia lo que dice es que le va a imponer una sanción dado que está vulnerando los principios de protección de datos. ¿Vale? Hasta aquí es una vulneración de principios de protección de datos. ¿Qué sucede? En ese momento, pues el abogado del Estado, obviamente, como yo haría o como lo haríamos cualquiera de nosotros, pues le dice, oye, que tú no me puedes multar. Lo que yo hice fue solicitar un dato, pero ese dato nunca llegó a mis sistemas. Por lo tanto, si no llegó a mis sistemas, no hay tratamiento de dato de carácter personal. Por lo tanto, al no obtenerse el dato personal, no existe tratamiento, no se incorpora en mi sistema y no se ha infringido el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, aquí hay dos cuestiones.
Por un lado, la agencia multa porque no se ha cumplido con los principios y aquí el señor dice, es que no tenía que cumplir con los principios porque no tengo dato de carácter personal, el abogado. Entonces, lo que le contesta el Tribunal Supremo es que desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el abogado y confirma la sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos. Y no se trata solamente de que haga una confirmación de lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos, sino que va más allá. Y es que empieza a analizar dos temas importantes. Por un lado, lo que dice el Tribunal Supremo, empieza a analizar todos los principios y hay dos principios, ahora lo vamos a ver porque ahora vamos a ver el caso práctico. Yo simplemente les estoy contando aquí un poco los antecedentes. Aquí dice dos cuestiones. Tienen que tener muy en cuenta el principio desde el diseño y por defecto y ustedes también tienen que tener en cuenta y cambia un poco la conceptualización que tenemos de datos de carácter personal. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y aclarar las consecuencias de esta sentencia. Y deja claro tres cosas. Que la privacidad debe protegerse desde el inicio del tratamiento de los datos y la mera solicitud del dato ya implica responsabilidades para el concesionario en este caso, que el reglamento de protección de datos se basa en un enfoque claramente preventivo, o sea, que no es que yo hago cometo el hecho y me sancionan, no, que el RGPD es preventivo y a partir de esas ideas vamos a analizar ahora cómo nos va a afectar en el sector de la automoción, cómo debemos actuar a partir de ahora y vamos a ver y a entender cómo quedaría el concepto de dato de carácter personal y cómo tenemos que implantar los principios y vamos a dar casos prácticos. Entonces, para hacer un resumen hasta aquí de lo que tenemos, este cuadro es de un señor que se llama Leocadio Marrero Trujillo, por eso está un poco así borroso, lo he bajado de LinkedIn. Este es lo que se transmite es que pedir datos personales también es un tratamiento, es un nuevo criterio. ¿Y cómo estábamos antes? Pues antes lo que era decir, si no había dato, pues no había tratamiento. Y si había dato, había tratamiento. Ahora, con el solo hecho de solicitar, ya hay tratamiento de datos de carácter personal. Implicaciones, pues que lo primero es que antes de diseñar cualquier proceso, imagínense que vamos a vender coches a través de una página web o vamos a hacer un sorteo. Pues antes de diseñar ese proceso del sorteo, ese proceso de venta de coches, etcétera, o de cualquier cosa, hay que diseñarlo. Desde el papel, diseñarlo, crear los formularios, dar las altas, dónde se van a dar las altas y sobre todo llamar al responsable de privacidad, porque lo que vemos en la práctica es que primero el departamento de marketing se reúne, hace unos despliegues a nivel comercial impresionantes, muy bien hechos, y cuando llegamos y a lo último, ya cuando han terminado todo el proyecto, llaman al responsable de privacidad y le dicen, oye, ¿me puedes hacer una cláusula para meter en esto? Claro, es que así no está funcionando la protección de datos ahora. Es una cuestión preventiva. Hay que llamar al responsable de privacidad desde que se diseña todo el proceso, desde que se diseñan los formularios, la página web, oye, ¿con quién la vas a contratar? La vas a contratar con una empresa en Estados Unidos porque se te sale más económico que me pasen un contrato. Todo este proceso debe estar acompañado por el delegado de protección de datos, todo lo que es el diseño. Luego, la solicitud del dato. Todos los formularios que van a utilizar hay que pasar previamente por legal, no el día antes. Ojalá una semana antes de que comience todo el proyecto,
o vayan a sacarlo, que nos lo hagan llegar los formularios para nosotros poder revisar. Un ejemplo, vamos a hacer un concurso y vamos a pedir el DNI. O vamos a hacer un concurso y le vamos a preguntar cuántos hijos tiene, porque el concurso es un coche con tales características. Es probable que no tengamos necesidad ni de pedir ni el DNI, ni siquiera de pedir cuántos hijos, dónde trabaja, en qué zona se encuentra. O sea, hay datos, digamos, en sorteos que estamos pidiendo más de la cuenta. Entonces, ser muy precavidos en los datos que vamos a solicitar. Una cuestión que vemos usualmente, pedir el DNI. El DNI en las concesiones, bueno, ahora ya menos, pero se está pidiendo por todo. Ah, que un coche de prueba. Por favor, el DNI, copia por ambos lados y lo guardamos. Y hay veces ni se guardan en expedientes, sino se grapan y se guardan en el cajón del vendedor o de la persona que dio el coche de prueba. Entonces, mucho cuidado con lo que están solicitando. Eh, y si ya existe tratamiento de datos de carácter personal, pues revisar lo que tenemos, ¿vale? Si ya ustedes tienen procesos abiertos por este punto 2, por favor revisarlo. Porque el simple hecho de hacer un formulario que diga que necesitan el DNI o decir en un formulario qué hobby tiene el cliente, con eso ya significa que existe tratamiento de datos de carácter personal y se activaría todo el proceso del dato, que es pues cumplir con los principios, que ahora los recordamos, entre el que más ha dado en esta sentencia de que hablar y el que más se ha utilizado, que es el principio desde el diseño y por defecto, ¿vale? Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Y es importante que tengamos en cuenta nosotros desde los concesionarios. ¿Qué dato de carácter personal? ¿Qué es dato de carácter personal? Yo todavía voy mucho a hacer auditorías y me encuentro que mucha gente no sabe qué es un dato de carácter personal. Y no estoy hablando de pequeños talleres, estoy hablando de concesionarios y de grupos de concesionarios bastante grandes y hasta en reuniones no estoy hablando general, con algunas personas que llevan el tema de privacidad, no saben qué es un dato de carácter personal. Un dato de carácter personal es aquello que identifica a la persona física, a la persona, lo que llaman en otras legislaciones, a la persona natural. Una persona jurídica no está dentro del paraguas del RGPD. Ahora bien, si ese dato de esa persona jurídica está asociado a una persona física, obviamente tenemos que implantar el Reglamento General de Protección de Datos. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de los formularios que se encuentran en taller, cuando se piden piezas de recambio, cuando se piden, que hay veces me dicen, no, no tenemos datos de carácter personal en estos ficheros y vemos que sí los tienen. Y piden hasta más datos de los que se necesitan. Entonces, también mirar un poco taller y recambios, que hay veces me piden o muchísima información y ellos entienden que están tratando con empresas que son talleres Pepito, pero luego me tienen un montón de información y piden más información de la necesaria. Ejemplo, información que me puede pedir un taller. Van a pedir una pieza de recambio para un coche que lo tiene otro taller y me piden quién es el conductor o matrícula del vehículo o mucha información adicional. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que están pidiendo y tener claro que el dato de carácter personal, si identifica a una persona física, ya estamos bajo el paraguas del Reglamento General de Protección de Datos y tenemos que cumplir toda la normativa. Eh, identificable. Los que van frecuentemente a mis cursos o vienen aquí a los webinars o en reuniones que tenemos, siempre incido mucho que no es solamente nombre, apellido, dirección, teléfono, que también estamos hablando de datos que pueden solicitar, que pueden ser identificables. Si usted solicita el bastidor, el login, el usuario o a través de las cookies. En las cookies me están pidiendo muchos datos, entonces tengan mucho cuidado, revisen las páginas web, qué está pidiendo la página web, o sea, qué cookies tienen instaladas.
porque puede ser que estemos tratando datos de carácter personal y no lo sabemos. Y es importante tener en cuenta estos datos no identificables, porque siempre estamos pensando en el nombre, en el apellido, en el DNI, no le pidas a este señor información de salud, etcétera, pero luego pedimos una cantidad de datos no identificables que son importantes. También las conexiones que hace el cliente cuando va al concesionario a través que se conecta de las diferentes, del internet del concesionario, también averiguar qué está pidiendo, qué datos están recabando, porque puede ser que aquí es donde podamos vulnerar este principio. Bueno, varios principios se vulneran. Entonces, y también vamos a hablar sobre los principios. Los principios de protección de datos, o sea, la primera sanción que recibe esta empresa, y lo dice la Agencia Española de Protección de Datos, es por el incumplimiento de los principios. Los principios son varios. No dice incumplimiento del principio y luego nos centramos en desde el diseño y por defecto. Pero la finalidad es que estudiemos o veamos en este webinar todos los principios. Y vamos a empezar por un principio que es el principio de licitud, lealtad y transparencia. Y es, los datos personales solo pueden tratarse cuando exista una base legal válida. ¿Qué es esto? Que exista un contrato vigente o que por motivos legales o que tengamos alguna responsabilidad decidamos mantener los datos más tiempo porque hay una garantía abierta o porque el señor nos puso una reclamación en la agencia y necesitamos esperar que precluya, que son 3 años. Entonces, cuando existe una base legal válida, podemos tener este dato. Y el interesado debe conocer de forma clara cómo y para qué se utilizan los datos. Aquí la red Renault debe estar muy complacida porque todos los formularios tienen un legal, pero hay muchas marcas que en un solo formulario ponen todas las finalidades. Y luego tú vas a una factura, no tiene los legales. Tú vas a una orden de reparación, no tiene los legales. Tú miras un contrato, no tiene los legales. Porque ellos creen que ya como se le dio en la primera entrega, cuando se le pidió el dato, se entregó todo el deber de información, ya está cumplimentado. ¿Cuál es la debilidad de este pensamiento? Que algunas veces a los vendedores o a los de taller se les obliga a entregarle el papelito a la persona. Entonces no hemos cumplido con el deber de información. A mí me gusta mucho cómo lo ha hecho la marca Renault en el sentido que siempre ha puesto en todos los legales el deber de información, porque eso es un principio en materia de protección de datos y es que el interesado debe conocer de forma clara para qué se van a utilizar los datos. Y aquí también tenemos una debilidad y es revisar los DMS. Hay datos que si no necesitan en el DMS deberían borrarlos. Si ustedes tienen un DMS que llega a tener datos hasta del 2008, del 2010 o del 2012, valoren si realmente tienen una base jurídica, si tienen un contrato con esta persona, si tienen una orden de reparación, si tienen una obligación legal, pero si no tienen ninguna de las bases jurídicas, deberían borrar y limpiar los DMS. Luego, como segundo punto, el principio de limitación de la finalidad. Los datos deben recogerse con una finalidad clara, legítima y previamente determinada. Y esto es muy importante, previamente determinada. Esto viene del Tribunal Supremo. Si usted previamente determinó que el dato va a ser para un sorteo, luego no lo vaya a utilizar para otra finalidad como enviarle una campaña comercial. Yo creo que yo estoy repitiendo algo que siempre me han escuchado, pero algunas veces en la práctica es complicado. Si ustedes pidieron los datos para vender un vehículo, no los pueden luego para hacer un análisis si le puedo impactar en la venta de seguros.
¿vale? Entonces, y además que la venta de seguros no es una actividad del concesionario, sino es una actividad de la correduría de seguros. Entonces, tienen que analizar todo este tipo de situaciones. El principio de minimización del dato, ¿en qué consiste? Solo puede solicitarse los datos estrictamente necesarios. Esta sentencia considera que es excesivo pedir diagnóstico médico cuando basta con el justificante, pero en el concesionario no estamos pidiendo análisis médico. Bueno, esto es interesante también que lo sepa el Departamento de Recursos Humanos, que si una persona no asiste, no le vayan a pedir más de la información de un justificante médico. No pedir, o sea, y en la parte de clientes del concesionario, es importante que no pidan los DNI por todo, sino hay que evaluarlo porque hay otras resoluciones de la agencia sobre la solicitud del DNI. No les estoy diciendo que no lo puedan pedir, sino si lo piden, que tengan una justificación y una base jurídica. Si ustedes le piden a un empleado datos como la huella dactilar, que ya sabemos que eso no se debe hacer, pero si los pidiéramos, claro, puede ser un dato excesivo. O si pedimos a un empleado que nos diga su correo electrónico personal o que nos dé datos personales adicionales a los que necesitamos por motivos de la relación contractual, aplicaría esta sentencia. Ahora, otro principio, el principio de exactitud. Los datos personales deben ser correctos, mantenerse en actualizado evitando información errónea que pueda perjudicar al interesado. Aquí el concesionario tiene que dar mucha formación al personal, porque yo me encuentro cuando hago las auditorías que hay veces en los DMS uno los abre y tiene María José, M. José y José, los mismos datos, pero tres fichas personales para una misma persona. Problema, que cuando enviamos los correos electrónicos le puede salir tres veces a esa persona. Problemas, que si ustedes deciden tener una inteligencia artificial, cuando la vayan a alimentar, van a tener muy mal la información que tiene y le va a salir con muchos errores lo que soliciten a la inteligencia artificial. Lo que llaman los expertos en inteligencia artificial las alucinaciones. Las alucinaciones vienen de DMS con muy mala información. Entonces, por favor, incidirle a las personas que esta sentencia dice que hay que cumplir con todos los principios. El principio de exactitud, que me pongan bien los datos en los DMS. Principio de limitación del plazo de conservación. Es obligatorio, no es una opción. Hay que tener plazos de limitación de la conservación. Nosotros ahora estamos negociando con Renault los plazos de conservación. Sé que puede haber personas que lleven más marcas, pues tienen que llegar, si hay una corresponsabilidad, acuerdos con la marca de cuáles son los plazos y los tratamientos en los cuales sea responsable el concesionario. Hay que poner un límite de conservación de esos datos, sacar todos esos expedientes que tenemos guardados, destruirlos, una destrucción segura, que sea por un proveedor de servicios que nos dé una certificación que lo ha destruido correctamente. También que si damos a borrar, pues que lo borremos correctamente, y si vamos a tirar algún ordenador, que cuando lo tiremos sepa la persona de informática borrar todo, que alguien no vaya a recuperar la información. Especialmente todavía hay gente que con los cambios siempre que se hace cambios de DMS, de un DMS a otro, pues va a quedar ahí copias del antiguo DMS. Y todavía hay gente que me está llamando por DMS como el AS40, creo que era. Todavía hay gente que tiene guardados esos, pues a esos, todo esto hay que eliminarlo. Eh, si ustedes llegan a cambiar de DMS, guardar por un tiempo prudencial la información y luego eliminarla correctamente. Eh,
el principio, aquí hay otros principios, el de integridad y confidencialidad, que el responsable del tratamiento debe proteger los datos mediante las medidas de seguridad para evitar accesos y pérdidas no autorizadas, ¿vale? Evitar acceso no autorizado y pérdida o filtración. Aquí muchos son conscientes de que no, que tenemos muchas brechas de seguridad los viernes. Yo en el último año, todos los viernes tengo una brecha de seguridad y ahora en los festivos, los jueves. Antes de Semana Santa se tienen muchas brechas de seguridad porque los concesionarios tienen muy buena información y que es muy, la quieren mucho para las personas, los delincuentes quieren mucho la información del concesionario porque el concesionario tiene nombre, apellido, cuentas bancarias, coches y datos de dónde vive. Y no digo todos, pero hay una gran parte, no, hay una mínima parte de concesionarios que no le prestan mucha atención a lo que es la seguridad en temas como lo que manejan en los ordenadores, los vendedores, las personas de taller, si no se va guardando, no tienen una forma de centralizar la información y darle orden. Dicen, lo tenemos todo en el DMS. Fenomenal. El DMS sí tiene muchas medidas de seguridad, pero digamos, departamentos como marketing me sacan mucha información en el DMS y me la dejan guardada en los ordenadores o o sacan impresas copias. Entonces, cumplir con este principio, tener un informático de cabecera que les revisen, que les hagan pruebas, que puedan hacerles como intentos de hackeo para saber si realmente las medidas de seguridad que ustedes tienen son las correctas. Revisar los ordenadores de los vendedores, de las personas de administración. Hay veces el ordenador del gerente sí está cifrado, pero otros ordenadores que se han robado que se han robado de allí de la exposición, pues revisarlos porque esto es una brecha de seguridad. Los que tengan todavía dudas sobre medidas de seguridad, yo sé que desde la agrupación de concesionarios Renault trabajan con proveedores que les pueden ayudar, gente del sector que conoce lo que es un TMS, porque el problema que tenemos es que algunas veces hay gente que contrata personas, pero no saben muy bien cómo se manejan los sistemas, cómo son, cómo deben ser las conexiones con la marca. Entonces, intentar siempre contratar personas que conozcan el ecosistema de la automoción. Estos son los principios, como los principios rectores, los que todo el mundo conoce y me van a decir mucho, bueno, Sara, es que nos estás contando lo que nos cuentas siempre. Claro, la sentencia, o sea, la multa viene por no cumplir estos principios, pero enfatiza en dos principios que la verdad yo insisto menos en las reuniones que tenemos, porque siempre me parece que los principios rectores tenemos que trabajar mucho, pero hay dos principios que son muy importantes si los trabajamos y es la responsabilidad, la que es la responsabilidad proactiva, la demostración del cumplimiento. No basta con decir que existe, sino demostrarlo, poderlo probar. Las personas que alguna vez han tenido alguna denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, sea conmigo o sea con cualquier otro compañero que les haya contestado esa denuncia, han necesitado tirar de este principio. Porque gracias a este principio nosotros decimos, oye, no, que yo soy súper bueno, mira, yo tengo mi política de privacidad, yo tengo mis políticas de brechas de seguridad y fue un error humano y yo lo tengo todo perfecto, no me multes. Y gracias a ese principio y demostrarlo ante la agencia, nos ha permitido muchas multas dejarlas en apercibimientos, porque la agencia ha entendido que realmente el concesionario lo ha hecho todo, pero ha sido un olvido, un problema o un error en el sistema. Entonces, ¿en qué consiste el principio de la responsabilidad proactiva? Primero,
Aquí, como ustedes ven, hay un diagrama donde muestra como la punta del iceberg, y en esa punta pues es lo que está viendo nuestros clientes o lo que ve nuestro empleado, es como el ámbito, es como lo visible de las herramientas diseñadas para ofrecer transparencia en general. Tener las políticas de privacidad, la ficha cliente, el deber de información, los canales de contacto. O sea, esto es la punta del iceberg y esto es lo que casi todo el mundo quiere tener. Entonces, como mínimo, o sea, lo mínimo que podemos hacer es hacer una revisión a la política de privacidad que tenemos en la página web. No cojan y peguen cualquier política de privacidad. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son particulares de cada marca. Digamos, en Renault, que lo particular que haya corresponsabilidad, pues tenemos que ponerlo en la política de privacidad de Renault. Perdón, en la política de privacidad de nuestro concesionario, decir que tenemos esa corresponsabilidad y que muchos datos de los que nos vaya a dar probablemente los vamos a tener que entregar por esa corresponsabilidad Renault. Pero si somos de otra marca, pues mirar qué nos aplica, si hay corresponsabilidad, si hay responsabilidad independiente, y el aviso legal tiene que ceñirse a esto, que si nosotros vamos a ceder datos a una financiera, podríamos poner, oye, en algunos casos podríamos ceder datos o recabamos datos en calidad de encargado del tratamiento de financieras o de aseguradoras, pero no todas las marcas funcionan lo mismo. Entonces, no recomiendo hacer copia y pega de políticas de privacidad. No recomiendo tener una sola política de privacidad para todo un grupo, porque cada marca tiene sus matices. Entonces, lo ideal es tener una política de privacidad para el grupo, si pertenecemos a un grupo de la automoción, pero sí, o enfatizar en eso, cómo es el tratamiento según qué marca nos esté aplicando. Las fichas clientes del consentimiento, esa es otra puntita del iceberg. El deber de información en todos los formularios y los canales de contacto. Pero existe datos o elementos que no son suficientes para cumplir con el principio de responsabilidad proactiva, que no se encuentran aquí, y son apenas, esta es la fachada. Por debajo está la verdadera evidencia del cumplimiento, que lo que respalda es la promesa de protección que no está a la vista, pero es lo que sostiene todo este sistema, lo sostiene. Digamos, el acta en el que se designa al responsable de privacidad. El registro de actividades no lo tenemos publicado, pero lo tenemos que tener. Esto es obligación al artículo 30 del RGPD, verificar que los tenemos, porque con esta sentencia es probable que tengamos que revisarlo y mejorarlo o quitar datos que teníamos ahí incluidos. Evidencia de la formación, importantísimo dar formación al personal y los procedimientos para la recolección de los datos, hacer auditorías internas y tener una matriz de riesgo. O sea, la matriz de riesgo no es una opción, es una obligación. Y yo conozco casos en que la agencia ha solicitado que se le entregue ese análisis de riesgo. Entonces tenemos que verificar si lo tenemos. Y hacer y tener como un registro de todas las medidas correctivas que hacemos cuando hacemos auditorías o revisiones sobre hallazgo, pues mirar las correcciones y si cometemos un error, corregirlo y levantar como, a mí me gusta mucho levantar actas, hacer procedimientos, porque si un día viene la Agencia Española de Protección de Datos, le demostramos cómo estamos cumpliendo con este principio de responsabilidad proactiva y que esto implica construir cultura empresarial. Todas las personas deben conocer la protección de datos y cada decisión que tomen en la creación, teniendo en cuenta esta sentencia, que vamos a hacer un sorteo, vale, llamemos al de privacidad, qué datos vamos a pedir, etcétera. Toda decisión tiene que estar respaldada, documentada y tener unos controles en materia de protección de datos. Porque no es solamente esto. Cuando a mí llega la agencia, yo tengo que demostrar esto. Entonces, como mínimo deben tener unas políticas. Y bueno, uno de los principios de protección de datos que esta sentencia incide
es el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto. Y este principio de protección de datos ha sido difícilmente entendido en el sector de la automoción y yo sé que cuando comenzamos con todo este tema para mí fue muchas personas al principio lo pensábamos como, este principio aplica para los que desarrollan aplicaciones informáticas o para las aplicaciones informáticas. Y luego se aclaró que el principio desde el diseño y por defecto afecta a todos los tratamientos de datos de carácter personal. Este principio obliga que la protección de datos se integre desde el inicio de cualquier actividad relacionada con el tratamiento de datos. Ejemplo, si usted vende coches, pues la actividad será la venta de coches, o si usted hace una campaña comercial, en esa campaña comercial, el responsable, o sea, el concesionario, debe analizar previamente qué datos son realmente necesarios y aplicar medidas para proteger la privacidad, incluso desde antes de recibir la información. O sea, usted ya pone un formulario en su página web y ya tiene que cumplir con la protección de datos sin que haya recibido el primer dato de carácter personal. La mera solicitud del dato ya activa la obligación del RGPD. Esa sentencia evalúa previamente que cada persona haga un diagnóstico de ese tratamiento. Por lo tanto, para resumir esta diapositiva, porque este tema yo creo que es de los más novedosos, y es que la privacidad desde el diseño implica planificar el tratamiento respetando los derechos fundamentales desde el primer momento. Y significa que por defecto solo deben solicitarse y tratarse en datos estrictamente necesarios. En el concesionario, ¿cómo vamos a poner esto en el día a día? Ejemplos. Pedir solo datos necesarios. Verificar especialmente lo del DNI, que ya hemos tenido varias denuncias de personas que se le han pedido el DNI, especialmente para ejercitar derechos. Una persona escribe, oye, quiero ejercitar mi derecho de acceso. Ah, vale, páseme su DNI. Puede ser en algunos casos que sea obligatorio pedirlo, pero hay otros que no. Entonces hay que valorarlo. No pidan el DNI por todo. Diseñar los formularios. Desde el comienzo, departamento de marketing. Que los sistemas deben recopilar solo datos estrictamente necesarios. Miren su DMS. Miren si el DMS en la ficha personal solo está recabando los datos necesarios. Y algo que me preocupa muchísimo con esta sentencia es que no todo mundo puede acceder a los mismos datos. Un ejemplo, si ustedes tienen un concesionario Renault, su DMS no debería permitir que el concesionario de Hyundai pueda acceder a la ficha personal del señor que está en Renault. O sea, deberían tener unos accesos, porque el permitir esos accesos pueden ser multados, ¿vale? Y muy importante ver los de los DMS, especial el grupo de empresas. Y ahora con todo este trámite que estamos haciendo de pasar datos de un lado a otro, verificar muy bien qué datos vamos a pasar, ya que estamos en procesos de mejoras de DMS. Cuando pasen, no pasen todo lo pasado, no pasen datos que no necesitan, pasen solamente los datos estrictamente necesarios y los años y que tengan una base jurídica que legitime el tratamiento. Entonces, para cerrar este tema y pasarnos ya a las preguntas, que yo sé que son muy importantes las preguntas, tenemos que dejar unos 15 minutos para preguntas, que yo espero que las hayan traído porque hemos hablado de muchas cosas que son bastante importantes para el concesionario. Tareas que yo les dejo que tengan que verificar. Lo primero que tienen que hacer es revisar su RAP, el registro de actividades del tratamiento. El registro de actividades del tratamiento es obligación por el artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos. No es una opción tenerlo, es que todos los concesionarios deben tener el registro de actividad del tratamiento. Algunos dicen, no, es que solamente es si tengo más de 250 empleados. No es así, hay que leerse bien el artículo. El artículo lo que dice
es que deben tenerlos todas las empresas o así sean pymes cuando el tratamiento no sea ocasional, ¿vale? Entonces, como la mayoría de los tratamientos que nosotros tenemos no son ocasionales, ¿cuáles son esos tratamientos? Vender vehículos, la parte de taller, toda la parte de postventa, eso no es ocasional. Toda la parte de, bueno, los de Renault Minutos, que es parte del taller también, pues toda esta parte, recursos humanos, no es una cuestión ocasional. Y muchos tratamientos que hacemos en el concesionario no son ocasionales, tenemos que tener un registro de actividades. Entonces, primero, verificar que el registro de actividades lo tenemos y en el apartado donde dice datos que se recaban, verificar qué datos se están recabando en ese registro, bueno, no en el registro, sino en los tratamientos que hemos inventariado. Y si observamos que hay datos que aquí en la parte de marketing nos están pidiendo DNI, ir con los de marketing, oye, tú realmente necesitas el DNI, vamos a replantear los formularios. Y aquí viene la segunda tarea, es hablar con los departamentos, tener reuniones con los departamentos y replantearse en todos los formularios que tengan, revisar la página web. Verificar que todos los formularios, o sea, toda la documentación tengan ese deber de información. ¿Qué se va a hacer con el dato? Las páginas web no es solamente mirar los formularios de la página web como lo veíamos en esta tarea, sino en la tarea de revisar qué cookies le estamos solicitando al cliente que acepte. Porque puede ser que las cookies estén solicitando más información de la que realmente se necesita. Y como ahora es tratamiento, solo pedir la información importante. Si las estás pidiendo es porque ya tienes articulado todo el mecanismo para poderlas tratar. Entonces, mirar qué página web. Aquí como hay consentimiento, se les está diciendo si lo quieren dar o no. Pero claro, tiene que revisar si desde el diseño y por defecto tienen esto ya implantado y si realmente necesitan esas cookies. Cesión de datos a tercero. Aquí tienen que revisar a quién se les está dando datos. Una cosa es dárselo y que la otra persona se convierta en dueño, como en el caso de la marca, tienen que revisar eso, pero también tienen que revisar que algunos encargados del tratamiento están pidiendo datos, el nombre de ustedes y pueden ser excesivos. Entonces, mucho cuidado con estos terceros a los que le entregamos datos, por un lado, y están estos terceros que hacen campañas comerciales o que solicitan información en nuestro nombre. Y van a decir, no, no recuerdo alguno. Yo tengo uno clarísimo, los call centers. Las call centers, muchas personas que llaman no lo hace el concesionario, sino lo tiene externalizado en otra persona. Y hay veces esas personas empiezan a pedir cosas que no necesitamos. O cuando hacemos una campaña de marketing y contratamos a una empresa que gestione nuestra base de datos y que llame a las personas para invitarlas, digamos, porque vamos a hacer una campa. ¿Qué está preguntando esta persona? Porque esta persona o estos proveedores están preguntando el nombre del concesionario. Por lo tanto, mirar a quién se contrata, tener el contrato encargado del tratamiento y darle instrucciones claras de qué datos necesitamos y qué datos no. Y hacer una evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es obligatoria, debe estar documentada porque no la puede pedir el concesionario. ¿Qué es una evaluación de riesgo? Pues yo pongo mis tratamientos, digo qué riesgos pueden tener y evalúo si ese riesgo se me puede dar o no y intento minimizarlo poniendo alguna medida que baje ese riesgo. Que si tengo un riesgo alto, pues lo bajo a lo mínimo que se pueda. O si no, la empresa tiene que aceptar ese riesgo. Esta sentencia cambia la evaluación de riesgo. ¿Por qué la cambia? Porque puede ser que antes nosotros pasamos un formulario y pedimos un montón de cosas y solamente tratamos lo que nos da el cliente, que son 3 o 4 cosas y estamos haciendo esto.
Puede ser que en la evaluación de riesgo, cuando veamos los formularios, tenemos formularios bastante complejos que están pidiendo más información, como por ejemplo si tiene alguna minusvalía para ver si le podemos dar el descuento por ser una persona que tiene alguna minusvalía en la compra del coche. Entonces, si lo está pidiendo, tenga mucho cuidado en estas cuestiones. Bueno, he intentado ser lo más cumplida posible, son las 12:48, por lo tanto tenemos 10 minutos para hacer preguntas. Para mí es muy importante que hagan preguntas porque gracias a ella muchas dudas que tal vez ustedes tengan, aún no las tengan los otros concesionarios, pero nos puede venir bien a la hora de poder poner en tierra esta sentencia que es tan controvertida. Pues nada, muchísimas gracias a todos